para la primera visita a las plantas de tratamiento será el lunes 30 de enero a las 9 de la mañana en el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México, que se encuentra en Instituto Literario número 100, entre la calle Rayón y Juárez. Ahí nos estaríamos viendo a las 9 de la mañana y nos llevarían el transporte universitario a la reunión en la planta de tratamiento. Sin más, le damos la palabra al doctor Dauri García Pulido para iniciar con esta segunda sesión del módulo 3. Muchas gracias, Iván. Pues buenas tardes a todos. Pues vamos a ver la segunda parte de tratamiento, que estaba compuesta de una parte teórica y una parte práctica. En esta parte práctica vamos a ver algunos ejemplos de diseño de una manera muy sencilla. Trataré de ser lo más breve posible en cuanto al diseño y solo ir haciendo comentarios adicionales a cómo o a las otras piezas faltantes de diseño que no nos alcanzaría el tiempo suficiente que tenemos aquí realmente, ¿no? Entonces, para esto, pues voy a compartirles la pantalla. Ahí la ven, Iván. Sí, se está viendo la pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ver la parte 2, que era la parte que teníamos en la sesión anterior. Desafortunadamente, creo que me fui muy lento la vez pasada y no pude llegar a esta segunda parte. Y al final, bueno, sí, efectivamente me sugirieron que por qué no daba algunos ejemplos, y pues sí estaban contemplados, pero no me dio tiempo de atender esta parte. Entonces, bueno, pues ahorita vamos a revisar esta otra parte. Vamos a empezar con la obra del control de caudales, y como recordaremos, ¿verdad? Pues con esta estructura se garantizará el suministro del caudal requerido al sistema, además de servir como dispositivo para derivar el caudal excedente, si se presentara esta condición. Esto hace que mediante el vertedor lateral al sentido de flujo, ¿verdad? Pues recuerden que había varias obras de control de caudales. Se me ocurrió tomar esta sobre la que habíamos hecho un poco más de referencia, sobre la caja que habíamos pensado de la que habíamos hablado. Entonces, vamos a diseñar esta parte y vamos a recordar que tenemos una tubería de llegada. Le vamos a dar una pendiente en ambos sentidos hacia la media caña y salir hacia una tubería de conexión hacia el canal de control de velocidades. Después vamos a ver las partes más sencillas de cómo se diseña el vertedor que vemos aquí desde arriba, ¿verdad? Y su salida al de demasías. Entonces, bueno, pues como lo habrán visto, pues vamos a plantear un vertedor triangular. Vamos a calcular es la altura que tenemos aquí, la que necesitamos para que se desaloje el caudal de diseño, y también la carga sobre el vertedor, y con la suma del diámetro de la tubería más la carga que se requiere más la altura del vertedor más el libre bordo, podremos dimensionar la altura de la caja. Y obviamente también pues vamos a ver cómo calculamos el ancho de la caja y por supuesto pues el largo de esta caja, ¿sí? De una manera, verán que es sumamente sencillo, ¿sí? Para esto me tomé la libertad de que hace tiempo diseñé una cajita de estas y tomé algunos datos.
en este caso tenía un caudal de diseño de 301 litros por segundo. Es un ejemplo muy teórico, muy que no tiene nada que ver, pero con la realidad, pero bueno, pues muy ilustrativo desde el punto de vista didáctico, ¿no? Entonces, nuestros datos de diseño van a ser un caudal de 0.3 metros cúbicos por segundo y un caudal máximo instantáneo de 574 litros por segundo. Esto es el caudal teórico que llovería en una determinada región, por hablo de datos ficticios, de 574 litros por segundo o 0.574 metros cúbicos por segundo, que es lo que estaríamos recibiendo de agua en un momento determinado, debido, por ejemplo, a una tormenta de diseño. ¿Sí? Entonces, bueno, de entrada hay que proponer de qué tamaño va a ser el tubo de salida de la caja de velocidades hacia el canal dependiente, de velocidades controlada, que nos va a llevar hasta donde se encuentre nuestro reactor biológico. Entonces, el tubo que estamos proponiendo, pues es este que se encuentra aquí, o visto en corte, es el tubo de salida. Entonces, en este caso, pues estamos proponiendo un tubo comercial de 24 pulgadas. En este caso, pues, el tubo de 60, ¿no? De los más comunes que hay cuando nosotros hablamos de alcantarillados. Entonces, bueno, pues para desalojar el caudal excedente, vamos a proponer un vertedor triangular con un ángulo en el vértice de 90 grados arriba de la carga hidráulica. Recordemos que el vértice del vertedor tiene que estar arriba justamente de la altura que nos va a regular el caudal que va a estar saliendo. En este caso, habíamos dicho de la sesión anterior que la carga hidráulica sobre el orificio del tubo que conduce el agua de la estructura o caja hacia el canal de control de velocidades le íbamos a regular o a calcular con la formulita de caudal de diseño igual al coeficiente de descarga, que a su vez depende del número de Reynolds, que generalmente es 0.6. Si el número de Reynolds fuera superior a 1 por 10 a la 5, o que es lo mismo, a 100,000. Vamos a tomar también en consideración una NUM de 1.01 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por segundo. Digo, metros cuadrados por segundo, ¿sí? El número de Reynolds lo vamos a calcular con esta formulita, que es nu por D entre B, pero nosotros vamos a poder calcularlo también con esta otra formulita, que es la raíz de 2GH. Recordemos quién es H. H es lo que estamos buscando, entre nu y por el diámetro, ¿sí? Esta parte, cómo pasamos de aquí a acá, lo vimos en la sesión anterior. Espero que lo recuerden o que lo crean que así es, ¿no? Entonces, pues con esto vamos a hacer un análisis de la ecuación y vamos a darnos cuenta que el caudal es dato conocido. Vamos a iniciar pensando que sí es 0.6 el coeficiente de descarga. El área, obviamente, pues es el área del tubo que estamos proponiendo, en este caso el de 60 centímetros. 2G pues es constante, entonces la única variable que tenemos en toda esta ecuación pues es la H que estamos buscando. Entonces, pues calculando el área del tubo que proponemos, como pi por diámetro al cuadrado partido 4, entonces vamos a tener un área de 0.29 metros cuadrados. Creo que hasta ahí todo es demasiado sencillo. Entonces, pues calculamos cuál es la carga sobre el tubo de salida, ¿verdad? Que con esta formulita, de donde vamos a despejar H, y H, bueno, entonces nos queda como Q entre el coeficiente de descarga por el área elevado al cuadrado,
y multiplicado por 1 entre 2G. Yo creo que todo el mundo nos acordamos cómo despejar esto, muy sencillo. Entonces, sustituyendo los datos que tenemos, nos va a quedar como 0.3 metros cúbicos por segundo entre 0.6 por el área, también en metros cuadrados, ¿no? Y por 1 entre 2 por 981, que es la gravedad, nos va a quedar 0.15 metros, o que es lo mismo, perdón, 0.15 metros por redondeo, ¿no? O 15 centímetros. Entonces, de esa manera tan sencilla, pues ya encontramos cuánto vale esta H, lo cual es una cosa muy, muy fácil, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues ahora lo que sigue será revisar si lo hicimos bien o no, tomando en consideración que el número de Reynolds sea mayor que 100,000. Si en este caso resultara mayor que 100,000, bueno, pues entonces nosotros ya estamos en posibilidades de decir que es correcto nuestra propuesta. En caso que resultara menor de 100,000, entonces tendríamos que hacer otra propuesta del diámetro con el que estamos saliendo de la caja, ¿no? Entonces así, sustituyendo los datos en nuestra formulita, vamos a tener 2 por 981, perdón, por 0.15 metros entre 1.01 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, y el resultado pues nos queda 1.035.425, cosa que nos lleva a pensar que el número resultante efectivamente pues es mayor de 100,000. Por tanto, pues la propuesta es correcta y puede considerarse adecuado que el valor del coeficiente de descarga es 0.6. Pero observamos que el número es mucho mayor que 100,000, prácticamente 10 veces, ¿no? Lo que nos indica que pudiera tomarse otra alternativa. Y como ejemplo, bueno, pues pudiéramos pensar en un diámetro menor o en un diámetro mayor. Veamos qué ocurre si yo pienso en tomar un diámetro un poco más chico. En este caso, el diámetro comercial que le sigue más chico, pues es el de 45 centímetros, es decir, el de 18 pulgadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues con esta nueva propuesta, checamos, sacamos otra vez nuestra área, ¿verdad? Y nos queda que ahora la carga ya no es de 15, sino de 50 centímetros. Esto significa que esta H ahora pues nos ha crecido. Esto implica que nos va a elevar el tamaño de nuestra caja, la altura. ¿Por qué? Bueno, porque pues, resulta evidente que si yo reduzco el tamaño, se reduce el área y ahora se requiere pues que salga con más velocidad. Esta velocidad pues, se la va a proporcionar la presión que esté ejerciéndose con este tirante de agua del que estamos hablando. Y entonces, bueno, ya tenemos nuestra carga, pero ahora vamos a revisar el número de Reynolds. Al hacer la sustitución nuevamente, pues nos queda que sigue siendo muy grande todavía, ¿no? ¿Verdad? Todavía de 1.200.000, aún creció aún más, ¿no? Creció aún más. Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Bueno, que a lo mejor lo que teníamos que hacer era plantear un tubo más grande, ¿verdad? Para bajar el número de Reynolds. Pero en términos económicos, pues tampoco conviene, no tiene ningún sentido comprar un tubo más grande que cuesta más caro como para pensar en que sería una buena propuesta. Entonces, si la propuesta inferior nos lo permite, está bien, pero nos va a incrementar el costo de la caja, puesto que va a ser más alta. En este caso, podríamos pensar en que puede quedarse como el número que nos había quedado, que era de 1.000.000
35,000. Y entonces considerar que es buena nuestra propuesta inicial de, de un tubo de 60 centímetros. Bueno, pues si ya tengo esta H, ahora voy a ver con una propuesta de un vertedor triangular, ¿verdad? ¿Cuánto tendría que tener de carga justamente en el vertedor, ¿no? Vamos a determinarlo y vamos a ver que en la estructura de control de caudal se propone un vertedor triangular con un ángulo en el vértice de 90 grados, pero arriba de la carga hidráulica, es decir, que empieza justamente donde nosotros vamos a tener nuestra altura que nos va a estar regulando el caudal. No olvidemos que es para evacuar el exceso. En caso de que esta altura, ¿verdad?, pues no pudiera cumplirse por alguna determinada razón, entonces podríamos nosotros estar recirculando agua hasta completar este valor de H que nos mantendrá constante la entrada a la planta. Así, vamos a tener pues un caudal, que el caudal que puede desalojar el vertedor triangular es 1.32 por la tangente del ángulo θ entre 2 y por h a la 2.48, donde θ pues es este angulito que tenemos nosotros aquí en el pico. Por otra parte, bueno, recordemos que el caudal que vamos a evacuar sería el caudal máximo instantáneo menos el caudal medio. En este caso, el caudal máximo a desalojar pues sería 0.27 metros cúbicos por segundo, ¿no? Sí, entonces ahora, bueno, pues vamos a hacer esta revisión esperando que nuestro vertedor que proponemos sea capaz de desalojar este excedente. Nos recordemos que el caudal de diseño era 301 litros por segundo y el máximo instantáneo 574. Por tanto, pues esta es la diferencia y es lo que tendremos que teóricamente, en un caso de una contingencia muy fuerte, estarlo echando afuera, ¿no? Entonces, pues vamos a tomar un ángulo, se propone un ángulo de 90 grados y proponemos también cuál será la carga con la que estará operando el vertedor triangular. En este caso estamos proponiendo una carga de 55 centímetros. Estos datos son los que la persona que está diseñando es quien los está proponiendo, tanto el ángulo como el tirante. Así, sustituyendo los datos en la formulita que teníamos acá atrás, en esta, vamos a tener, sustituyendo 90 grados, recordemos que tangente de 45 grados es 1, ¿no? Entonces tendremos 1.32 por 1, pero bueno, aquí cometí un error, me faltó colocar este dato, pero el resultado es 0.2996, ¿sí? Entonces, pues con este resultado nos damos cuenta que efectivamente es mayor que el que tenemos que desalojar y porque es el caudal máximo instantáneo menos el medio, y por tanto diríamos que las dimensiones del vertedor pues son adecuadas. Obviamente pues esto no siempre sale a la primera, ¿verdad? En este caso pues como tenemos el tiempo más o menos medido, entonces pues estamos pues haciendo la propuesta más segura, la que va a pasar. Entonces, bueno, en caso de que no hubiera sido suficiente, entonces hacemos una propuesta con un vertedor más grande o, por ejemplo, con un vertedor rectangular. La secuela de cálculo, pues un poquito más grande de un vertedor rectangular que de un o de un Cipoletti que de un triangular. El triangular, bueno, pues es de las cosas más sencillas que se tiene, ¿no?
Y ahora sí, entonces podremos pensar que la altura total que vamos a tener va a ser el diámetro más la altura sobre el tubo más a la H que acabamos de calcular más un bordo libre. Y en este caso sería muy sencillo pues calcular HT, ¿verdad? Pero nos falta también dimensionar cuánto es el ancho de la caja, es decir, B, y el largo de la caja, sobre todo del vertedor hacia atrás, ¿no? Es lo que nos estaremos pensando en dimensionar. O sea, ¿cómo le vamos a hacer? Luego faltaría pues la pendiente, ¿no? El tamaño de la cajita que tenemos aquí, el tamaño del tubo de demasías. Entonces, todo esto tendría que formar parte del dimensionamiento completo de cada una de estas partes. Bueno, pero pues veamos cómo calculamos B y L por el momento. Haciendo un zoom, ¿verdad? Observaremos que si el ángulo era 90, entonces pues este ángulo vale 45 grados, lo mismo que el del otro lado, ¿no? Para que juntos nos den los 180 grados. 45, 90 y 45 nos dan los 180 grados. Bien, si habíamos dicho que esta H, ¿verdad? Era 55, como es 45 grados, entonces resulta obvio que esta dimensión vale 55 centímetros también. O que B sería 2 veces H, como la altura de aquí es la misma que para acá. Bueno, pues entonces tendremos 55 y 55 o B igual a 2H. Por tanto, ya hemos encontrado que nuestro ancho B será 110 centímetros o 1.01 metros. La HT, habíamos dicho, es una cosa sumamente sencilla, ¿verdad? Solamente hay que sumar y asignar, por supuesto, un bordo libre, ¿verdad? En este caso, tenemos 60 del tubo, 15 centímetros de la carga que requiere, 55 la de seguridad del vertedor, más un bordo libre, que lo he propuesto en este caso de 20 centímetros, para ajustar a un número cerrado que nos dé 1 metro con 50 centímetros, que es sumamente sencillo de proponer en una construcción. Prácticamente el bordo libre nos da esa oportunidad de hacer la propuesta para ajustar las dimensiones construibles. Para la longitud L, sobre todo antes del vertedor, hay que tomar en cuenta un pequeño detalle. Dice esto así: para determinar L deberá tomarse en consideración una de las recomendaciones para que funcione adecuadamente como un vertedor. Y esta recomendación, en muchos libros nos los comentan, tiene que ser al menos 4 veces el tirante sobre la cresta del vertedor en un tramo recto y sin que existan alteraciones, sin que exista ningún obstáculo que pudiera provocarnos, por ejemplo, un remanso. Así entonces, tomando en consideración esta recomendación de que tiene que ser al menos 4 veces el tirante sobre la cresta, recordemos que la cresta nos había quedado o la habíamos propuesto de 55 centímetros. Entonces, pues la longitud mínima necesaria tendría que ser 4 veces este tirante que nosotros tenemos y nos daría un promedio de 2.2 metros. Por supuesto, aquí hay que tomar en consideración todavía, aparte de estos 2.2 metros, había que considerar toda la turbulencia que se genera en el tubo de llegada. Tendríamos que dar un espacio más para para absorber todas estos movimientos, ¿no? Pero bueno, es una manera sencilla de hacer una propuesta de que esto, bueno, pues pudiera ser
220. La pendiente, bueno, aquí solamente se la daremos con la intención de evitar que tengamos acumulaciones indeseadas en el fondo, ¿verdad? Entonces, pues le daremos el 2% para que esté cayendo. Y bueno, después pues todavía tocaría calcular el tamaño de la caja que estaría aquí, el largo y la salida, pero bueno, eso ya es una cosa sumamente sencilla y solamente nos estaría demandando un poco más de tiempo, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, espero que con esto veamos que es una cosa sumamente sencilla y pasaríamos al canal de control de velocidades, ¿no? En este caso, bueno, pues acordarse de la sesión anterior que lo íbamos a diseñar con la ecuación de continuidad, que era caudal igual a la velocidad por el área transversal o el área que atraviesa, ¿verdad? Recordar también que habíamos observado que la velocidad de 0.6 metros por segundo ni nos desgasta el canal de concreto, ni tampoco nos deja sedimentos. Entonces tomaremos en consideración esa velocidad de 0.6 metros por segundo y de aquí vamos a despejar de la de continuidad, dado que el gasto lo conocemos, es el caudal de diseño, ¿verdad? Proponemos nuestra velocidad y si despejamos A, bueno, pues ya conocemos entonces la altura. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, pues recordamos que nuestro caudal medio es 0.3 metros cúbicos por segundo, despejando de aquí el área hidráulica, dividida por 0.6, entonces nos queda 0.5 metros cuadrados. Donde AH, pues es la base por la altura, la base B por la altura H, más por supuesto su bordo libre. Entonces, pues es evidente que ya conozco el área, propongo un ancho de canal, si una base, recordemos que tiene que tener proporciones ergonómicas para evitar que una persona esté incómoda y pueda estar en contacto en un momento, en un trastabilleo, por ejemplo, ¿verdad? Con el agua, y es un agua que no está tratada y se procura que en lo posible no tenga nada que ver una persona con ello, ¿no? Que no tenga ningún contacto. Entonces proponemos, por ejemplo, 1 metro con 15 centímetros, donde cabe perfectamente una persona que pudiera darle mantenimiento como un lavado o recoger alguna arena que se haya quedado, qué sé yo, cualquier cosa. Entonces, bueno, pues muy sencillo, o sea, obtenemos H, más o menos nos daría 44 centímetros, más o menos. Entonces basta proponer un bordo libre para ajustar quizá 16 centímetros para que nos quedara de 1.15 por 60, o quizá un poquito más alto, ¿verdad? Podemos darle, por ejemplo, 26 centímetros. Y con eso, bueno, pues estaría bastante sencillo el calcular un canal de control de velocidades. Para determinar qué pendiente debe llevar ese canal para que conduzca el agua a esa velocidad, bueno, pues lo haremos, como habíamos dicho en la sesión anterior, con la ecuación de Manning. De esta ecuación de Manning, nosotros vamos a despejar S, que es la pendiente en por ciento, el porcentaje. Entonces, de aquí despejando S, nos va a quedar como B por N entre R a la 2/3. Pero ¿qué era R? R es el radio hidráulico, que no es otra cosa que el área hidráulica entre el perímetro mojado. En este caso, el perímetro mojado es H más B más H. O sea, B más 2H. Y el área sería B por H. Bueno, pues entonces aquí está el área, pues ya la conocíamos de hecho, ¿no? Y el perímetro mojado, decíamos 2H más B, 203. Por tanto, pues el radio hidráulico es
24. Bueno, pues eso lo sustituimos aquí. Hacemos las cuentas y nos queda una pendiente muy pequeñita, prácticamente no tiene pendiente, ¿no? Es muy bajita la pendiente, pero es la que nos va a permitir conducir el agua con las dimensiones que estamos proponiendo a esa velocidad. Y nuevamente volvemos a repetir, si en este caso quisiéramos darle una pendiente mayor, bueno, pues hacemos otra propuesta desde el principio, ¿verdad? En lugar de 1.15, a lo mejor podríamos proponer 80 centímetros, por ejemplo. Pues hacemos toda la revisión y llegamos a una pendiente y ya vemos si ya es construible o no es construible, etcétera. Entonces, en función de las medidas constructivas, pues nosotros podremos ajustar las dimensiones de este canal, pero como ven, todo esto es sumamente, pero sumamente sencillo. Es una cosa muy, muy fácil, ¿no? Después, bueno, pues también en la sesión anterior hablábamos de la longitud de transición. Recordemos que no podemos hacerlo de manera rectangular aquí, tenemos que dar un chaflán, ¿verdad? Para que nos permita mover el agua sin tener zonas muertas, que en las plantas de tratamiento pues son poco deseables. Habíamos dicho también que se sugería que fuera de unos 20 grados. Entonces, habíamos dicho que por trigonometría obteníamos pues esta formulita, LT igual a B1 menos B2 entre 2 tangente de teta. En este caso, hemos planteado que nuestro ancho, ¿verdad? Era 1.15, porque es lo que propusimos para nuestro canal de control de velocidades, y nuestro ancho anterior, ¿verdad? Pues era 60 centímetros, ¿no? Entonces, pues, como ven, resulta sumamente sencillo sustituir los datos y decir que pues la longitud que nos queda de transición son 74 centímetros, o si lo quisiéramos ajustar a una medida constructiva, en lugar de 74,24, pues a 75 centímetros. Y bueno, el caso estaría sumamente sencillo de resolver. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Porque bueno, creo que es sumamente sencillo esto, ¿no? Me parece no hay preguntas, doctor. Ok, muchas gracias, Iván. Entonces vamos a continuar con la rejilla del pretratamiento, que era la otra parte que habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? Aquí habíamos dicho que íbamos a tener una formulita que era HF igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado, donde la velocidad 2 es después de haber atravesado las barras. Habíamos acordado que esto es como en todas las piezas hidráulicas, hay unas pérdidas que son una constante K, en este caso esto, por la energía cinética que se presenta en ese momento o en esa parte de la tubería, por ejemplo. Entonces, la velocidad de entrada recomendada, pues es V1 igual a 0.6 metros por segundo. Entonces, volvemos a nuestros datos de diseño. Nuestro caudal era 0.3 metros cúbicos por segundo. Hacemos una propuesta de cuántos módulos. En este caso, pues planteamos pues 2 módulos. Y esos 2 módulos, bueno, me van a indicar que tengo que considerar para cada módulo el total del caudal medio o el caudal de diseño. ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos hecho el planteamiento de que estuviera en un momento dado una sola rejilla para atender todo el caudal de diseño. Por supuesto, podemos tener las dos operando, pero si en un momento determinado quisiéramos dar mantenimiento a una, pues podríamos pasar todo el caudal por la otra. Entonces, si proponemos 2 módulos, en el primer módulo, pues vamos a pasar con
0.3 metros cúbicos por segundo. Hacemos una propuesta del diámetro de las barras y las estaríamos haciendo, por ejemplo, con diámetro comercial de 3/8, que es 0.95 centímetros, ¿no? Casi 1 centímetro de grueso. Y una separación entre barras recomendado, de las recomendaciones que vimos la sesión anterior, de 1 pulgada de espacio entre barra y barra de 2.54. También de las recomendaciones anteriores, habíamos visto que la eficiencia recomendada era de 0.72, casi 0.73. Y bueno, traemos un ancho de canal de control de velocidades de 1.15, que es lo que acabamos de calcular en el proceso anterior. ¿Sí? Uy. Bueno, de hecho es el que habíamos propuesto, ¿no? De 1.15. Vamos a proponer una rejilla como la que habíamos visto en la sesión anterior y que era pues un marco de apoyo para las barras, un número de barras con una curvatura hacia atrás, que también debíamos proponerla, pero bueno, vamos a suponer que las estamos tomando así. Obviamente, pues hay un espacio entre el marco y la pared, más todos los espacios que quedan. Así, nosotros vamos a tener que si tenemos n barras, obviamente tenemos el espacio entre el marco y la primera barra, pues tenemos un espacio y al final también. Por eso tenemos n barras y n más un espacios. Más los dos espacios entre el marco y la pared, ¿verdad? Sería uno de cada lado, más dos espacios. Eso tiene que ser igual al ancho que nosotros traemos de 1.15. Entonces, sustituyendo los datos, habíamos dicho que los espacios iban a ser de 1 pulgada, 2.54, más estamos dejando 2 centímetros en cada orillita del marco, y eso debe ser igual al ancho B que nosotros traíamos para conservar toda el área libre igual a la que venimos trayendo en el canal de control de velocidades. De aquí, bueno, pues haciendo cuentas, pues nos quedarían que n es igual a 42.7 barras. No podemos tener 0.7 barras. Entonces ajustamos el número a 43 barras. Y ahora hacemos el ancho nuevo, pues considerando pues 43 barras. ¿Sí? Entonces ahora será que nuestro nuevo ancho será 43 más 1 por el espacio, más n veces el diámetro de las n varillas o n barras. Recordemos que es n más 1 espacios más n barras o por el diámetro de cada barra, más 2 veces el espacio, ¿verdad? Y más 2 veces el ancho del marco. En este caso, E es 2.54, N habíamos acordado que eran 43 barras, el diámetro lo habíamos propuesto de 3/8 o 0.95 centímetros, ¿verdad? Vamos a proponer un ancho del marco de 1,5 pulgadas, que son 38 milímetros o 3.8 centímetros, y la separación entre las barras, entre los marcos y las paredes de 2 centímetros. Así, vamos a sustituir los datos y nos queda que el ancho ahora es de 1.66 metros, ¿no? Más o menos nos quedaba unos 65, 67, pero constructivamente, pues a los albañiles se les complica poner el 0.67. Entonces lo ajustamos a 0.66, solo son
3 milímetros, ¿no? Que, bueno, no, son, sí, 32 milímetros, 3.2 milímetros, ¿no? Entonces, pues no afecta casi nada. Y en nuestra propuesta, por supuesto, vamos a tener de esta manera las dos cámaras de rejas, en donde vamos a tener una propuesta de 15 centímetros del muro, más el 1,66 que acabamos de calcular, más 15 centímetros también de un muro de concreto intermedio, más la otra barra, ¿no? La otra barra la otra cámara de rejas de otro 1,66 y el muro. Entonces lo veríamos pues de esa manera, ¿no? Ahora bien, pues toca entonces ahora ver nuevamente cuál es la nueva ampliación. Veníamos nosotros de un tubo y pasamos a un canal que tiene una longitud, dependiendo de dónde esté ubicada este sistema de pretratamiento, y hasta llegar a la planta, ¿no? Entonces tenemos una longitud de variable, por eso lo marcamos así con estas flechitas. Y llegamos de 60 a 1,15 y ahora vamos a pasar de 1,15 a 3,47, que no es otra cosa sino la suma de 1,66 más 15 más 1,66. Entonces, con esos 3,47 y aplicando nuestra formulita, pues nos queda que la longitud será de 3,2 metros. Muy sencillo, realmente. Pero bueno, en la cámara de rejas, ¿verdad? Pues también nos queda la determinación de las pérdidas de carga. Recordemos que habíamos dicho que teníamos que andar por los 15 centímetros más o menos. Bueno, pues utilizamos nuestra formulita. La de entrada, habíamos dicho que veníamos con una velocidad de 0,6. La de salida, que era B2, ¿verdad? Pues lo vamos a considerar cuando la rejilla se encuentra obturada al 50%. ¿Esto qué significa? Bueno, que tenemos un taponamiento, que es el caso extremo, y el área se reduce al 50%, por tanto, pues la velocidad pues se va al doble. En este caso, pues nuestra velocidad 2 será la velocidad 1, que es con la que nos estamos acercando, entre 0,5, entonces nos queda de 1,2 metros por segundo. Y entonces, sustituyendo los datos, pues nos queda que nuestras pérdidas son bien poquitas, ¿no? Bien poquitas, apenas pues 7 centímetros. Entonces, pues nos damos cuenta que resultó menor que los 15 centímetros que nosotros teníamos pensado. ¿Así? Bueno, pues entonces, por seguridad, dejaremos un escalón al pie de la rejilla aguas abajo, ¿verdad? De 15 centímetros para absorber todo este tipo de pérdidas que se pudieran presentar sin que nos provoque remansos antes de la rejilla y nos pueda afectar al canal de control de velocidades. Y por supuesto al caudal. Si lo tenemos más obturado, pues tendremos irregularidades en el caudal de ingreso a la planta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Al parecer Bueno, no, doctor. bueno, espero que vaya quedando muy claro porque esto es sumamente sencillo. Para el cálculo del desarenador, vamos a tener pues una secuela que la bajé que está en muchos lados, pero pues esta me pareció bastante adecuada, es del ingeniero Alfredo López Cuaya,
que tiene pues una fama de ser muy, muy metódico. Y pues nos muestra paso a paso cómo debe calcularse un desarenador. Para esto, bueno, nos propone primero pues calcular la velocidad de sedimentación con esta formulita que está aquí, que es G por rho S menos rho entre 18 mu y por D al cuadrado, donde G es la gravedad, rho S es la densidad de la arena, más o menos 2.6, 2.65, la del agua, que es 1, ¿no? Que es 1, y 18 mu. Mu depende de la temperatura a la que nos encontremos. Y él recomienda buscar que en el desarenador se trate con partículas cuyo diámetro es 0.1 milímetro, que con eso es suficiente, ¿verdad? Para que no tengamos problemas en las siguientes estructuras, en los siguientes equipos. También nos mandan una tablita que Hazen y Stokes realizaron, donde calculan teta entre T con un porcentaje de remoción y grado del sedimentador, que lo veremos ahora. El cálculo del tiempo de sedimentación de la partícula como tercer punto, que no es otra cosa que la altura, que propone la altura del sedimentador, el diseñador, entre la velocidad de sedimentación. Luego, bueno, calcular el periodo de retención hidráulica, ¿sí? Que es teta igual a T por el número que acabamos de obtener o que obtuvimos en el paso número 2, el número de Hazen. 5, bueno, pues el cálculo del volumen del tanque, que no es otra cosa que con esta formulita teta, tiempo de retención igual al volumen entre Q, pues de aquí despejamos el volumen. Como el caudal lo conocemos y el tiempo T lo acabamos de calcular, bueno, pues entonces podremos conocer este volumen fácilmente. Si ya tengo el volumen, entonces ahora puedo calcular la carga, el área superficial, si yo divido ese volumen entre la profundidad que acabamos de mencionar, que fue propuesta por el diseñador. Así, bueno, el cálculo de las dimensiones de este tanque, pues ya se reducen solamente a el largo por el ancho, dado que la profundidad ya la propuse. Entonces el largo por ancho, pues lo podré calcular si conozco el área superficial. ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues por la relación largo-ancho, que puede ser de 3:1 o 5:1. Entonces, pues de esta manera nosotros podemos fácilmente calcular el ancho y calcular el largo. Ay. ¿Qué pasó? Algo una disculpa, algo está fallando en mi máquina. Ahí está. Bueno. Después en el paso número 8 calculamos la carga hidráulica superficial del tanque, porque bueno, vamos a ir comparando ya nuestros resultados con las recomendaciones. Esta la vamos a calcular como el caudal entre el área superficial y podremos saber cuál es la carga o cuántos metros cúbicos por metro cuadrado estamos manejando en nuestro desarenador. Después hay que chequear el diámetro de la partícula crítica, ¿verdad? Que va a sedimentar, que tiene que ser obviamente pues menor que la que estamos proponiendo. Esta aquí significa que nosotros vamos a hacer una propuesta en la cual decimos que queremos que sedimenten todas las partículas menores, bueno, de 1 milímetro.
Ok, ya hicimos todo el asunto, toda la secuela. Ahora vamos a revisar con las dimensiones que propusimos cuál es el tamaño de esa partícula que puede sedimentar. Y entonces ya con ello compararemos y evidentemente tendrá que ser una partícula más pequeña. De lo contrario, estaríamos regresando al principio para volver a recalcular todo. Entonces tenemos de la ecuación Q igual a B0 o caudal entre el área, ¿verdad? Que recordar que numéricamente la carga superficial es igual a la velocidad de sedimentación crítica. Entonces, bueno, pues podremos tener nuestra velocidad que ya habíamos visto hace un momento en el paso número 1. De ahí podremos obtener el diámetro de la partícula que puede sedimentar y sustituir los datos ahí y saber de qué diámetro es. Finalmente, hacer un chequeo de que teta entre t sea igual a bs entre b0. Esto es para saber si no nos equivocamos en algunos números. Luego, checar la velocidad horizontal para saber con qué velocidad, con esas condiciones, con qué velocidad está circulando en el tanque y buscar que esa velocidad a la que está circulando sea menor de 0.25 metros por segundo. Recordemos que 0.3 es una velocidad buena para esperar que tengamos asentamientos, que tengamos sedimentos. Entonces, por seguridad, 0.25 metros por segundo es bastante conveniente. Así, bueno, vamos a chequear al final cuál es la velocidad de resuspensión máxima, ¿no? La vamos a calcular pues con la formulita BH igual a BR, que no es otra cosa que esa formulita que nosotros tenemos ahí. Y listo. Prácticamente con eso habremos diseñado un desarenador. Así, bueno, pues entonces vamos. Aquí tenemos el factor seguridad del que hablábamos, del que hablaba la secuela, con el porcentaje de remoción y grado del sedimentador, y vemos nosotros que el porcentaje de remoción de partículas es B0, BS menor que B0. El porcentaje de remoción es el número de partículas que tienen esa condición cuya velocidad de sedimención es menor que B0 entre el número de partículas, contrariamente, que son mayores, ¿no? Y todo eso en porcentaje. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos en esta tablita para tomar los números recomendados. Prácticamente todo se maneja tomando en condición el número 1, es decir, deflectores o deficientes o sin ellos, el caso más crítico, y con el porcentaje de remoción esperado, y tomamos aquí el numerito del que nos hablan anteriormente, que no sé por qué, pero no puedo regresar las imágenes. Bueno, me voy a ir hacia adelante, espero no tener que regresar. ¿Verdad? Algunas recomendaciones que tenemos que tomar en consideración para los desarenadores horizontales son profundidad debe estar entre 0.6 y 1.5, la longitud, ¿verdad? De 3 a 25 metros y la entrada, el porcentaje adicional por entrada y turbulencia, 25 a 50, ¿no? Por supuesto, el tiempo de retención a gasto pico de 15 a 90 segundos y la velocidad horizontal recomendada de 0.15 a 0.4, hablábamos ya que la óptima anda por 0.3 metros por segundo. Bueno, no sé qué le pasa a mi máquina, pero algún problema tiene. Espero que podamos continuar con esto. Y, Iván, ¿me escuchan?
Sí. Ah, ok, porque no, ya tengo totalmente desconectado esto, no sé qué pasó, pero solo le puedo ir hacia adelante y ya no puedo ni siquiera regresar a imágenes ni nada. Bueno, Ok. tenemos entonces nuestra tabla para el ejemplo, ¿verdad? Porque esa parte ya no me dio tiempo la sesión anterior a explicarles, pero pues en este caso vamos a hacer con los mismos datos que traíamos. Un caudal de diseño de 0.3 metros por segundo, cúbicos por segundo. El diámetro de la partícula, vamos a irnos por la que nos recomiendan, ¿verdad? De 0.1 milímetros. El peso específico de la arena, habíamos dicho que casi todas las arenas andan por los 2.6, 2.65. Más o menos inclusive es la misma que se maneja para concreto, la arena para concreto. El peso específico del agua de 1, la profundidad útil del desarenador de 1 a 4, la relación largo-ancho, vamos a tomar de 1 a 5, el bordo libre de 30 centímetros, el porcentaje de remoción vamos a manejar un 75% y el grado habíamos dicho el caso más crítico, el caso de el 1. Entonces, la temperatura del agua vamos a manejarla a 20 grados centígrados, lo cual nos va a dar una viscosidad dinámica mu de 0.01059 centímetros cuadrados por segundo. Iván, les voy a pedir 5 minutos para volver a cargar todo, porque Sí. ya no me da oportunidad. Necesito, yo creo que apagar la computadora, no sé qué necesito hacer. Sí. Sí, 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 no hay ningún problema. Ok, un momentito.
Sí, 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 espérame. ¿Ahí ves la pantalla, Iván? Sí. Bueno, creo que aquí estábamos, ¿no? Bueno, Sí, las sí, seguro, profe. recomendaciones para el diseño del desarenador, decíamos que eran estas que tenemos aquí y estábamos en nuestros datos. Bueno, pues entonces, siguiendo toda esa metodología, vemos que la velocidad de sedimentación lo vamos a llevar a cabo con esta ecuación que también vimos en la sesión anterior. Es siguiendo lo que nos comenta el ingeniero Alfredo López, es esta nuestra formulita y vamos a plantear con un diámetro de 0.1 milímetros. Entonces, pues basta sustituir todos los datos que teníamos de nuestra, de aquí, nuestro peso específico de la arena, del agua, la viscosidad, ¿verdad? Y el diámetro, por supuesto, en este caso de 0.1. Entonces sustituimos todos los datos y nos queda que nuestra velocidad de sedimentación va a ser igual a 0.849. Es una forma pues, sumamente fácil de calcular esto, ¿no? Por supuesto, después nos vamos a meter al número de Hassen, que habíamos dicho que era el caso más crítico, con un porcentaje de remoción que presentaban de 0.75 y nos damos cuenta que ese número n es 3. ¿Sí? Ese número de Hassen es teta entre t y ese teta entre t pues nos va a dar igual a 3. Después, regresando aquí, el 3 era el cálculo del tiempo de sedimentación de la partícula de diseño, o sea, vamos a ver en cuánto tiempo recorre la altura propuesta entre la velocidad de sedimentación. Como la velocidad de sedimentación la acabamos de calcular y nosotros estamos proponiendo una profundidad de 1.40, ¿verdad? Entonces, tenemos que el tiempo de sedimentación es la altura entre la velocidad de sedimentación. En este caso, la velocidad de sedimentación que acabamos de calcular, que era 0.849, tenemos 100 entre 0.84, nos da 117.8 segundos, más o menos, pues 2 minutos, ¿no? Y el tiempo de retención hidráulico, que sería el paso siguiente, tenemos teta entre t igual a 3, ¿no? Es lo que obtuvimos de la tablita. Entonces, si de ahí despejamos, nos queda que el tiempo de retención hidráulico es de 6 minutos. El ingeniero Alfredo López Coalla nos recomienda que ese teta sea menor de 20 minutos, por lo que estamos del lado de la seguridad, con un porcentaje bastante alto, ¿no? Luego tendríamos que calcular, ¿recuerdan? El volumen del tanque. ¿Cómo calculamos el volumen del tanque? Pues sabemos que el tiempo de retención hidráulico también lo podemos calcular como el volumen entre el caudal. Y así el volumen, pues despejado de aquí, es teta por Q. Tenemos 353.4 por 0.301 nos queda de 106 metros cúbicos, ¿no? Y ahora para calcular el área superficial del tanque, pues solo tengo que dividir el volumen entre la profundidad y nos queda que el área superficial será
de 76 metros cuadrados. Entonces ahora, pues tomando en consideración esa área de 76 metros cuadrados, tenemos que nuestro ancho le vamos a llamar A y nuestro largo B, pero tenemos una relación largo-ancho, de ancho-largo de 1 a 5. Eso significa que B va a ser 5 veces el ancho porque es la relación que estamos proponiendo. En este caso, ¿verdad? Ahora sí ya. En este caso, nuestra área superficial sería A por B o A por 5A. En este caso, 76, que es el área, lo que vale el área, sería igual a 5 por A cuadrada. De aquí despejamos A cuadrada, bueno, A, y obtenemos que A vale 3.9 y B, bueno, B valdría 19.5 metros, ¿no? Entonces estamos hablando casi de 4 metros por 20. Entonces, esas serían las dimensiones de un solo tanque, pero regularmente se diseñan considerando al menos 2 unidades. En caso de considerar 2 unidades operando, tendría que volver a realizarse toda esta secuela de cálculo con la mitad del caudal de diseño. Y esto, bueno, esto permitiría construir unidades más pequeñas y facilitaría su operación y mantenimiento. Esto significa que en lugar de tener un tanque, un solo tanque de 3.9 por 19 metros, bueno, pues a lo mejor si ya hago el planteamiento nuevamente con toda la secuela, con 2, tendría yo que estar regresando hasta obtener el volumen del tanque, ¿verdad? Con la nueva propuesta, ahora digamos, por ejemplo, con la mitad del caudal. Entonces estaría yo recalculando esa parte y obteniendo el tamaño del tanque que estaría planteando. ¿Sí? Bueno, luego la carga superficial de este tanque es Q entre A. Bueno, entonces tenemos, porque recordemos que BS numéricamente es igual a Q, o sea, la carga. Entonces hacemos la división y nos queda de 0.204 metros cúbicos por metro cuadrado por segundo. Si lo transformamos a días, tendríamos 345.6 metros cúbicos por metro cuadrado por día. ¿Cómo se hace esto? Solamente hay que multiplicar por los segundos que tiene un día, en este caso 86.400 segundos. Entonces nos da rápidamente pues este valor. Y bien, ya con todo esto, ahora toca calcular cuál es el diámetro de la partícula que va a sedimentar con todas las condiciones que estamos nosotros proponiendo. Y habíamos de acordarnos que el diámetro ya lo teníamos con esta formulita despejada que fue la primera que nos plantea la metodología, ¿verdad? Pero de ahí nada más hay que despejar el diámetro. Sustituimos los datos. Recordemos que BS numéricamente es igual a Q. Bueno, pues entonces puedo sustituir 0.204 por 18 por el valor de mu, que ya lo teníamos, entre 9.81 por 2.65 menos 1, ¿no? Y esto nos estaría dando 0.206 centímetros, o sea, quiere decir que la partícula crítica que va a sedimentar, es decir, que va a entrar en la parte más alta y va a sedimentar en el último rinconcito del desarenador, pues va a tener un diámetro de 0.06 milímetros. Entonces, esto significa que si nosotros pensamos en sedimentar partículas menores a 0.1, estamos del lado de la seguridad. ¿Sí? Bueno, aquí está la formulita que decíamos, BS igual a G por rho S menos rho entre 18 mu y por el diámetro. De aquí es de donde despejamos el valor de D. ¿Sí? Ahora bien, es importante señalar que este diseño
solamente hace referencia a la zona de sedimentación. Adicionalmente, ¿verdad? Pues se requiere diseñar la zona de entrada al desarenador o sedimentador, según sea el caso, es la misma metodología, ¿verdad? La zona de salida y la tolva de lodos o sedimentos. La zona de entrada, bueno, pues también tenemos que pensar en que esa zona tiene que tener un espacio para que se regularice el caudal. Entonces, de estas dimensiones, habrá que agregar esa zona de entrada. O, por ejemplo, en la zona de salida, ¿no? La zona de salida regularmente, pues se hace con vertedores dentados. Entonces, hay que calcular cuál es, por ejemplo, en la zona de salida, la carga sobre el vertedor por metro Doctor de, o David, perdón, doctor David, tenemos sí, una pregunta de Andrés Maximino Azamar. sí. Pregunta, ¿los datos que estamos sustituyendo en las fórmulas para el cálculo del desarenador son de datos de diseño? Si bien no es el caso, en la realidad hay ocasiones en las PETARs que en las PETARs tienen fluctuaciones variadas en su flujo. ¿Qué tanto puede alterar la función del reactor biológico? Y en el caso de un mal cálculo de diseño de estos equipos, ¿qué tan perjudicial puede ser para las siguientes etapas de la PETAR? Sí, muchas gracias, Iván. Bueno, la situación es sumamente es sencilla, ¿no? O sea, si hay variaciones, entonces significa que pues no está bien regulado el caudal en la entrada. Pero vamos a poner que se presentara una contingencia en la cual, pues por alguna razón, se rompió la obra de entrada, qué sé yo, y nos está llegando un caudal muy fuerte. Bueno, entonces significa que no vamos a estar sedimentando las partículas inocuas, es decir, que vamos a estar sacando partículas más grandes de un milímetro, de 0.1 milímetro. Esto nos va a llevar a problemas en los equipos, sobre todo en los equipos más que en las estructuras, en los equipos, por ejemplo, de bombeo, donde vamos a tener, por ejemplo, un desgaste en los impulsores. ¿Por qué? Bueno, pues porque no es lo mismo bombear agua que bombear agua con arena. Enseguida, bueno, pues vamos a estar metiendo, como quiera que sea, vamos a estar metiendo sólidos a por ejemplo, a los reactores biológicos. Y vamos a estar teniendo ahí algunos problemitas como son la sedimentación o el taponamiento de algunas tuberías, por ejemplo. Sin embargo, bueno, pues esto debe procurarse que si se detecta, ¿verdad? Si se detecta, bueno, pues que tenga a la brevedad la atención para que pueda regularizarse el problema. O sea, es una estructura muy noble y que por supuesto al desarenador, a las rejillas no les va a pasar absolutamente nada porque son operaciones físicas, ¿no? Y entonces, pues ahí no va a pasar nada. El problema va a ser con, con los equipos que se encuentren trabajando o toda la parte mecánica, ¿no? De la planta. Bueno, pues si no hay otra pregunta, pues podemos continuar con esto. Y decíamos que, por ejemplo, en la zona de salida, nosotros vamos a colocar vertedores, vamos a tener también un límite en la capacidad que tienen para poder estar sacando el agua de una manera libre de suspensiones. Entonces tenemos una caída de agua hacia los vertedores de salida y entonces, pues nosotros tendremos que proponer y diseñar esas estructuras, pues con ayuda de las recomendaciones que nos da la bibliografía. La otra parte, también muy importante, pues es la tolva de lodos o de sedimentos. Aquí requerimos definitivamente de la compañía de laboratorio. Nosotros tendremos que hacer una prueba, por ejemplo, de columna y ver
cuál es el porcentaje de lodos o sedimentos que tenemos por unidad de volumen. De esta manera podremos nosotros estimar cada cuánto se puede o podemos o tenemos que limpiar o programamos la limpieza de los desarenadores o sedimentadores primarios, y entonces en función de ello daremos un tiempo, un volumen para que en ese tiempo se estén sedimentando todos estos sólidos. Por supuesto, comentar que no son los sedimentadores eh, horizontales los únicos de ninguna manera, ¿no? Por supuesto, también hay, tenemos los desarenadores aireados, por ejemplo, ¿verdad? Donde el flujo en espiral, pues es quien nos ayuda a estar eliminando, en este caso, pues las arenas, ¿no? Con aire, metemos aire y provocamos el flujo en espiral. Estos también son muy comunes. Otros pues, son los desarenadores de tipo vórtice. En estos desarenadores de tipo vórtice, pues por la fuerza centrípeta y centrífuga, se aplican todos estos principios y entonces provocamos el flujo vorticoso, y entonces con la fuerza centrífuga pues estamos echando a las orillas o hacia afuera la arena, y por otro lado estamos sacando nosotros el agua ya libre de arena. El detalle es que estos pues sí tienen un costo considerablemente más alto que el desarenador convencional, que en este caso pues es el horizontal. ¿Sí? Para el diseño de trampas de grasas, por supuesto no lo vamos a ver aquí porque pues demanda otro rato de tiempo, y entonces pues tampoco es que tengamos el tiempo para ver pues tantos casos, ¿no? Entonces aquí pues sugiero consultar. Hay un ejemplo muy sencillo mostrado en la página 28 del libro del doctor Ignacio Vicente Allende, Abreu, en el libro de diseño hidráulico de plantas de tratamiento. Ahí nos hace un planteamiento igual como esto, así de sencillo, cómo calcular una trampita de grasas. Y bueno, seguramente les va a parecer tan sencillo como lo que hasta el momento hemos visto. Un ejercicio para casas, quieren consultar en esta página, bueno, en esta dirección, otro ejercicio del ingeniero López Cuaya, y pues si conocen algún desarenador de alguna planta, con esto ustedes pueden checar si es adecuado o no es adecuado. Bueno, si alguien tiene oportunidad de ver un pretratamiento de una planta, pues sería interesante, ¿verdad? Pues que revisaran este ejemplo, y con esto pues ustedes pudieran ejercitar un poquito de lo que hemos visto aquí en el curso. Como ven, son prácticamente con cualquier calculadora ustedes lo pueden hacer. Comentar, por supuesto, que esto lo estamos haciendo prácticamente a mano. Por supuesto, pueden hacer todo esto en un Excel, meten las fórmulas en un Excel y rapidísimo todo, ¿no? O hay cualquier cantidad ya en de programas que se pueden aplicar y hacer un cálculo muy rápido. Pero bueno, finalmente lo interesante pues es tener presente y claro qué es lo que está ocurriendo y por qué, ¿no? Si nosotros nos vamos directamente a los programas, pues realmente nunca vamos a saber con claridad qué es lo que está ocurriendo. Por eso la intención de exponer esto de esta manera tan detallada, pero a su vez tan simple. Pero bueno, pueden ver ahí algún caso. Pues con esto estaríamos terminando la parte que corresponde a tratamiento.
a pretratamiento. Voy a aprovechar unos minutos, 10, 15 minutos, pues para iniciar el siguiente tema, para que nos pueda dar tiempo, pues ver un poquito más en las dos sesiones que nos quedan, porque bueno, todavía no entramos al módulo de de reactor biológico, del tratamiento secundario, y ya nos llevamos un buen rato de tiempo, ¿no? Entonces voy a aprovechar unos minutos y empezaré con la siguiente parte que teníamos que haber iniciado el día de hoy. Bueno, vamos a tomar algunas consideraciones ya del tratamiento biológico. Y bueno, recordar claramente que el objetivo del tratamiento secundario es el tratamiento biológico y es remover la materia orgánica y los compuestos nitrogenados. Así como en el pretratamiento era remover arenas, flotantes y grasas, pues nosotros tenemos que centrarnos en que el objetivo del tratamiento secundario pues es remover la materia orgánica y los compuestos nitrogenados, o algunas ocasiones solo la materia orgánica, dependiendo de para qué voy a utilizar el agua, ¿no? Por ejemplo, si la voy a utilizar para agricultura, entonces no me conviene remover los compuestos nitrogenados. Me conviene llevarlos hasta nitratos, pero no eliminar los nitratos. Entonces, bueno, ese es el principal objetivo del tratamiento secundario. Bien, otra consideración es que a los reactores biológicos debe llegar el agua en lo posible libre de impurezas tales como flotantes, como arenas, como grasas y aceites, entre otros. Por supuesto, también tenemos que pensar que debe llegar libre, por ejemplo, de derrames de cloro, por ejemplo, porque pues, le damos en la torre a todo nuestro cultivo del reactor biológico. Una consideración más, pues que el tratamiento biológico regularmente se compone de un reactor biológico seguido de un sedimentador secundario. Con excepción de los sistemas de lagunas de tratamiento, todas las plantas de tratamiento pues tienen un reactor biológico y siempre va seguido de un sedimentador secundario. El caso de las lagunas, bueno, ahí es un poco diferente el caso. O en algunas ocasiones se llega a dar que, por ejemplo, en las zanjas de oxidación o diques de oxidación, todo funcione dentro de la misma zanja. ¿Sí? Por ejemplo, que en este reactor biológico de zanja de oxidación, pues tengamos un caudal pequeño y entonces aprovechemos las horas de la noche cuando hay poca afluencia de aguas residuales, y entonces se le dé el tiempo suficiente para que se esté sedimentando todo y se pueda sacar el sobrenadante clarificado y esperar a que llegue el siguiente para entonces volver a trabajar ahí, pero son casos muy extremos. Por ejemplo, decíamos este caso de la zanja de oxidación, es muy noble y se ocupa mucho, por ejemplo, cuando tenemos un centro vacacional, un hotel, donde tenemos temporadas bajas y temporadas altas. En las altas el caudal es muy grande, en las bajas casi no hay caudal. Entonces, por ejemplo, esa zanja de oxidación tiene la capacidad de responder ante cambios bruscos de caudal y de carga orgánica, ¿no? Es uno de los temas más nobles. Pero en general, si hablamos de reactores como el percolador, biodiscos, lodos activos y todas las variantes que hay, pues irregularmente tienen la necesidad
del reactor biológico y un sedimentador secundario. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el reactor biológico lo que hacemos es transformar la materia orgánica en biomasa o biopelícula, o conocidos también como lodos o biolodos. Entonces, bueno, la función del tanque de lodos activados, por ejemplo, es transformar la materia orgánica en biomasa. Nada más. No es sedimentador, no se lleva a cabo ahí otra cosa. Entonces, necesitamos la unidad adicional donde se lleve a cabo esa segunda operación, que es pues la eliminación ahora de estos microorganismos que se están generando a partir de del desdoblamiento de la materia orgánica. Y bueno, aparte de esta otra consideración, pues también tenemos que considerar que el efluente de esta etapa requiere de un tratamiento posterior antes de su disposición final, como lo es, por ejemplo, la desinfección. ¿Sí? Esta desinfección ya no es parte del tratamiento secundario, ya pudiéramos hablar de un tratamiento terciario en el cual nuestro objetivo ahora está en eliminar a los microorganismos patógenos, por ejemplo, el caso más sencillo. Casi todas las plantas regularmente pues tienen tienen un proceso como eso, ¿no? El de desinfección. Sin embargo, bueno, el tratamiento puede continuar después del sedimentador secundario mediante una serie mediante una serie de procesos físico-químicos donde podemos llevar el agua hasta el nivel que nosotros deseemos o que le queramos dar, lo cual, bueno, viene directamente ligado, ¿verdad?, con el costo que esto representa. Después del tratamiento secundario, ya el proceso empieza a encarecerse. Pero bueno, eso depende de qué tan bueno sea para el uso, ¿no? O para qué lo vayamos a ocupar. Estas consideraciones debemos, por principio de cuentas, tomarlas muy en cuenta, ¿no? Bien, pues, pues sí. Entonces, hablando del tratamiento biológico, tenemos dos diferencias en los tratamientos, y estos pueden ser de tipo anaerobios o los aerobios, ¿no? No vale la pena meterse en tanta historia acerca de los porqués de cada cosa, puesto que casi todos ustedes están familiarizados con el tema. Lo que sí es importante destacar que, por ejemplo, en los anaerobios, pues el carbono de la materia orgánica se metaboliza en ausencia de oxígeno y, bueno, cuando la carga es alta, se tiene una producción de metano que puede llegar a ser aprovechado. Ejemplo, pues si estamos en una plantita de tratamiento, por ejemplo, de un rastro municipal, pues seguramente tendremos una carga alta y valdrá la pena pues tratarla de una manera anaerobia y recuperar el gas, que por supuesto no viene así tan simple, viene mezclado con otros gases, hay que lavarlo, etcétera, pero que por la cantidad de materia orgánica que está saliendo puede ser aprovechado, por ejemplo, un agua digamos, de una empresa como Bimbo. Sí, Bimbo, por decir, puede estar sacando su agua con una DBO de 8,000, por ejemplo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de checar su planta de Bimbo aquí en Toluca, y por ahí andaba en ese tiempo, no sé cómo ande después, pero sus aguas les llegaban a la plantita con esas cantidades. Entonces, pues ya vale la pena pensar en una propuesta para aprovechar el gas metano mediante un tratamiento, pues, anaerobio, ¿no? Desafortunadamente, bueno, hay muchos que piensan que, bueno, pues que en una vivienda
se puede aprovechar lo que sale del inodoro para captar metano, pero en realidad, aunque es posible, pues el costo de las instalaciones y la operación, pues resulta demasiado caro, demasiado alto comparado con la cantidad de gas que se puede estar produciendo, ¿no? Generalmente, pues estos tratamientos anaerobios se recomiendan para sitios donde la carga orgánica sí adquiere cantidades importantes, ¿no? En el caso de los tratamientos aerobios, pues aquí el carbono de la materia orgánica se metaboliza en presencia de oxígeno, lo cual nos lleva, ¿verdad? Pues a que el principal gas que se va a producir, pues el CO2, producto de la respiración. Esto no significa que haya una planta que sea 100% aeróbica o 100% anaeróbica. Siempre vamos a tener la producción de diferentes gases. En el caso de los aerobios, pues el gas que producimos, pues un gas de efecto invernadero. Y evidentemente, pues está transformando gran parte, por supuesto no todo, pero gran parte del carbono de la materia orgánica, pues está yendo como gas invernadero al ambiente. Otra parte, pues del carbono, pues se está yendo en la reproducción de los microorganismos o de bacterias y demás, pero yo creo que ambos tratamientos tienen unas ventajas, unas desventajas. Creo que lo importante o lo interesante es aprovecharlos de la manera más rentable hacia su tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son algunas de los pormenores que pudiéramos tener acerca de este tipo de tratamientos. Como vieron, diseñar una planta de tratamiento, pues realmente es una cosa sumamente sencilla. Lo interesante, ¿verdad? Pues es entender, o sea, qué es lo que está pasando. Porque, bueno, ya vimos que suele sustituir unas cuantas formulitas y pues eso es sumamente fácil, ¿no? ¿Cómo clasificamos los procesos de tratamiento biológico de aguas residuales? Bueno, el doctor Noyola nos muestra una tabla bastante interesante, sumamente interesante, acerca de cómo se clasifican pues, estos tipos de tratamiento. Nos indica, por ejemplo, de los tratamientos de tipo aeróbico o aerobio, tenemos los de biomasa suspendida o biomasa móvil y los de biomasa fija. Dentro de los de biomasa suspendida, tenemos a los lodos activados, ¿verdad? Con todas sus variantes, por supuesto, las lagunas aeradas, las lagunas de oxidación, las lagunas de alta tasa y de nitrificación, ¿sí? Los de biomasa fija, tenemos los de biomasa fija en medio fijo y en medio móvil. Biomasa fija significa pues que está pegado, ¿no? Que está pegado a un empaque. Entonces los de biomasa fija en medio fijo, pues tenemos a los filtros percoladores. Dentro de los de biomasa fija, pero ahora con medio móvil, tenemos los discos biológicos rotatorios. ¿Por qué? Bueno, pues porque en el primero, el de biomasa fija en medio fijo, no se mueve ni el empaque donde están fijos los microorganismos, ni el medio se está moviendo. Entonces, significa que nosotros somos quien tenemos que echarles el agua. El caso de los biodiscos es exactamente el mismo que el del filtro percolador, nada más que ahora podemos tener nosotros el agua de una manera, digamos, sin pendiente o con pendiente muy pequeña, pero nosotros estar girando
el disco, y de tal manera que cuando el disco sale del agua, ¿verdad? Pues entonces los microorganismos respiran. Cuando da vuelta y vuelven a ingresar al agua, bueno, entonces los microorganismos comen. Entonces estamos dando vuelta al medio, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos que son de biomasa fija, pero de medio móvil. Después tenemos, por ejemplo, los de filtro sumergido y los de lecho fluidificado. Estos de lecho fluidificado o fluidizado también tienen una particularidad sumamente interesante que, que tiene un equilibrio entre la velocidad con la que estaría digamos que son esferitas pequeñas que están en un reactor vertical, en el que podemos nosotros meter el agua por abajo y estar resuspendiendo estas bolitas, ¿no? Estas esferitas, que a su vez en cada esfera pues tienen pegada la biomasa. Entonces, bueno, pues aquí nosotros le estaríamos metiendo el agua, pero el agua acondicionada, es decir, ellos no tienen posibilidad de tomar oxígeno, sino del agua, del que va, del porcentaje que lleva de aire el agua, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos consideraciones particulares. Por supuesto, el que esté fluidificado significa que podemos tener cualquier cantidad de esferitas que nos van a estar cubiertas de biopelícula y que van a estar comiéndose toda la materia orgánica de una manera muy eficiente. El problema de esto es que es muy estricto en el control del caudal. Es decir, está muy equilibrado la velocidad entre la que pueden sedimentar estas esferitas con la que estamos empujando nosotros el agua, que es lo que realmente les permite a estos lechos fluidizados permanecer en dispersión dentro del agua, sin que se salgan del reactor ni que se vayan al fondo. Pero entonces cualquier error que nosotros tengamos, pues le damos en la torre a nuestro lecho fluidizado. Después, igual dentro de los anóxicos, tenemos a la biomasa suspendida y a la biomasa fija, ¿verdad? En los de biomasa suspendida tenemos lodos activados, el reactor de lecho de lodo de flujo ascendente, que es un tipo anaeróbico, ¿verdad? Pero, como decíamos, no hay totalmente anaerobios ni totalmente aerobios. Tenemos siempre una mezcolanza de todo, ¿no? Pero bueno, también ahí podemos nosotros, dentro de los anóxicos, tener partes del reactor UASB que funcionen como de biomasa suspendida, pero de lecho de tipo anóxico. Igual tendremos nosotros partes anóxicas en los de biomasa fija, en los filtros sumergidos, en los discos biológicos rotatorios, como lo hemos mencionado, y de igual manera en los lechos fluidificados, porque, por ejemplo, en un fluidificado, conforme asciende el agua, ¿verdad? Al principio llevamos agua con oxígeno, pero el oxígeno se va terminando. Al final tendremos condiciones anóxicas o de muy baja cantidad de oxígeno disuelto. Por ejemplo, los hipóxicos, ¿no? Ya con casi nada, justo antes de llegar a los anóxicos, pero podemos en esos lechos fluidificados tener condiciones anóxicas. Y bueno, dentro de los reactores de tipo anaerobio, vamos a tener a la biomasa suspendida y a la biomasa fija. En todos lados siempre van a aparecer de biomasa fija y biomasa suspendida, ¿no? Dentro de los de biomasa suspendida, pues vamos a tener las lagunas anaerobias, los contactores anaeróbicos, el UASB, ¿verdad? Y el reactor
de lecho granular expandido. En los de biomasa fija, el filtro anaerobio y el lecho fluidificado, porque también tenemos lechos fluidificados de tipo anaerobio. De hecho, en los reactores USB también se considera a veces de biomasa fija porque las colonias se presentan en forma granular, ¿no? Y bueno, tenemos otros que son los combinados, que son los sistemas pues lagunares, ¿no? En este caso, las lagunas facultativas. No son los únicos, hay otros reactores, hay otros tipos como son los humedales, que es un tema del todo interesante, del todo interesante para ver el comportamiento de estos sistemas, ¿no? Pues creo que hasta aquí le vamos a parar porque ya es el cuarto para las 6 y todavía esto pues queda bastante largo y es lo que estaremos viendo ya en la siguiente sesión, los de biomasa fija y después obviamente pues los de suspendida o si tienen preferencia por algún tema como sería por ejemplo el caso de humedales, ¿no? El doctor Iván, pues por el día de hoy sería ¿cuánto? Muchas gracias, doctor Dauri. Pues estaríamos abiertos a escuchar algunas preguntas, comentarios, si gustan levantar la mano para darles el micrófono o hacer un comentario en el chat. Les recuerdo, mientras alguien se anima a levantar su mano, que este viernes se cierra la evaluación del segundo módulo. Para aquellos que no la han hecho, nos hagan favor de contestar el formulario que se encuentra en el vínculo de Classroom. Sí. También les puse ya el vínculo de todas nuestras redes de Facebook, de YouTube y nuestra página web de LITCA para quien quiera conocer otras actividades que hacemos en el ITCA, en el Instituto Interamericano de Tecnologías y Ciencias del Agua. Les recuerdo que ya hay fecha para la primera visita a la planta de tratamiento que va a ser en el Estado de México y va a ser el 30 de enero del próximo año. Nos comenta, doctor Gustavo Ariel Vargas, que si podríamos comparar las diapositivas de las presentaciones que usted ha realizado. Sí, desde luego, claro, ellas van a estar en el chat y no solo eso, les voy a poner algunas bibliografías sencillas de leer, que son muy amenas y fácilmente pueden introducirse al diseño si lo leen con calma. Por supuesto que sí las vamos a poner y además vamos a poner, como nos lo sugería hace tiempo algún compañero, la bibliografía de referencia. Bien, muchas gracias, doctor. Entonces se encontrarán como Gustavo, se encontrarán en la plataforma de Classroom. Tenemos ya una mano levantada de Moisés Medina. Moisés, ya te habilita el micrófono si gustas prenderlo. ¿Me escuchan? Sí, Sí. gracias. La exposición me pareció muy bien, muy interesante sola y muy clara. La duda que tengo es acerca de la visita, es sobre el horario que va a tener la visita, esto para contemplar obviamente mi llegada y mi salida, ¿no? A Morelia. Sí, mira, te comento, estaríamos saliendo a las 9 de la mañana hacia la planta de tratamiento. Vamos a proporcionar camiones universitarios que van a salir, ya está en la plataforma de Classroom. Ahorita acabo de subir yo los horarios, les digo, las 9 de la mañana estaremos regresando como a las 4 de la tarde, más o menos, porque hay un desplazamiento de hora y media, 2 horas a la planta de tratamiento desde el edificio de rectoría. En la plataforma de Classroom, donde está la salida, ya puse un vínculo para Maps, donde está, para aquellos que no conocen Toluca,
donde está el edificio de rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. Estarían ahí estaríamos esperándolos a todos ustedes a las 9 de la mañana en en ese lugar. De ahí nos trasladaríamos a la planta de tratamiento, estaríamos ahí aproximadamente entre hora y media, 2 horas, y nos regresaríamos a la ciudad de Toluca, al edificio de rectoría, más o menos entre 3 y 4 de la tarde. Ese sería el itinerario, si no tenemos ningún contratiempo, que esperemos que no, sería ese. Me pregunta Paul Zurita, buenas noches, para las personas que somos extranjeros, ¿cómo sería el procedimiento? Te comento, Paul, que vamos a filmar la salida a la planta de tratamiento y la subiremos en la plataforma de Classroom para que conozcas la planta y obviamente lo que se va a estar viendo en la planta de tratamiento. No sé si hay alguna otra pregunta para el doctor Dauri. Nos dice Gustavo, ¿qué consideraciones se debería tomar en cuenta para los casos en las temperaturas son extremas bajo cero, doctor Dauri? Bueno, sí, mira, te comento una experiencia que tuve en Chile, que dan condiciones extremas muy frías, un poquito más que aquí en Toluca. Y pues definitivamente ellos lo que hacían era pues proteger la planta, ¿no? Todos sus reactores estaban pues cubiertos, tenían capacetes. Entonces, pues en esos casos, pues sí, ya cuando es muy extrema la temperatura, pues no hay más que pues protegerlas o en su caso, pues aprovechar si tienes un anaerobio el gas para estar calentando el agua, pues que está entrando, ¿no? Darle un poco más de condiciones a las bacterias. Muchas gracias, doctor Dauri. Estaremos esperando si alguien más quiere comentar algo o hacer una pregunta. Gustavo nos da las gracias por la respuesta, doctor Dauri. Ok. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues el tiempo se nos está cerrando y nos vemos el próximo viernes. Nos estamos viendo el próximo viernes. Estaremos el próximo viernes con usted, doctor Dauri, en la tercera sesión del módulo 3 para que nos siga comentando acerca de los reactores biológicos. Les agradezco entonces a todos su asistencia. Nos vemos el viernes.